Buenas noches, Regina. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a dar inicio. Les pido una disculpa, Adriana. Igual, saludos. Nada más por estos 5 minutos de demora. Esto básicamente fue ahí asociado a, ya saben, el tráfico de la Ciudad de México. Y esto es algo que pues está fuera de mi control. Pero en breve nada más entro a la cuenta de práctica con la que todo el tiempo estamos discutiendo casos clínicos, ¿ok? Muy bien, ¿desde dónde están conectados el día de hoy? A ver, muy bien. Voy a poner que he olvidado mi cuenta para tratar de recuperarla y en breve comenzamos. Listo. Muy bien, resuelto. Ok, muy bien. Entonces, desde Veracruz, Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Tampico, Oaxaca, Nuevo León, Puebla. Excelente, muy bien. Pues bueno, entonces ya no vamos a demorar más, vamos a preparar un quiz. Voy a preparar un quiz corto y vamos viendo cómo nos va en el módulo de medicina interna de cualquier área de lo nunca visto, ¿ok? Entonces, déjenme empezar a ver qué nos va a tocar el día de hoy. Recuerden que también este es un ejercicio donde tenemos que ir analizando absolutamente todas las posibles opciones de respuesta igual en relación a lo que estamos enfrentándonos. ¿Pueden ver bien la pantalla? ¿Les parece bien ese tamaño o lo hago un poco más grande, más pequeño? Ustedes me dicen. A ver, excelente. Muy bien, ok. Bueno, vamos a discutir este caso. Vean, es una mujer de 35 años, tiene antecedente de menorragia crónica y tiene fatiga y palpitaciones de 3 meses de evolución. Refiere mareos ocasionales y disnea de esfuerzo. No refiere pérdida de peso, no hay cambios en el apetito y al examen físico tiene palidez de mucosas y piel. Cardíaca en 100, TA de 110/70, tiene una hemoglobina en 9 con hematocrito en 28 y un volumen corpuscular medio en 70. Hemoglobina corpuscular media en 22 y tiene reticulocitos normales. Ahora, veamos cuál es la pregunta. ¿Cuál es el parámetro más específico para el diagnóstico de la paciente? Disminución del volumen corpuscular medio, disminución de la saturación de transferrina, el aumento en la capacidad total de fijación de hierro o el aumento del recuento de reticulocitos. ¿Ok? Entonces vamos a lanzar la primera votación de esta pregunta y veamos qué opinan y después viene el proceso de retroalimentación. 30 segundos. ¿Ok? Muy bien. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. De este caso clínico seriado. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? Solicitar una colonoscopía, realizar un perfil de hierro completo, ordenar una biopsia de médula ósea o solicitar niveles de vitamina B12 y folatos. ¿Ok? Lanzo la segunda pregunta y ahorita que vayamos discutiéndolo, pues finalmente nos va a dar, vamos a ver por qué las otras opciones son incorrectas y en qué contexto pudieran llegar a ser valiosas. Muy bien, finalizamos la votación y pasamos a la última pregunta de este caso seriado. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para este paciente? Suplementación con hierro parenteral, administración de eritropoyetina, suplementación con hierro oral o transfusión de un concentrado eritrocitario. Pueden contestar.
10 segunditos más. Muy bien, finalizamos la votación. ¿Ok? Entonces veamos nada más que no tengamos una cuarta pregunta seriada. No. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que decir en relación a este caso clínico? Primero, antes de analizar el caso clínico, antes de llegar a las respuestas correctas, recuerden tomar en cuenta, es una mujer de 35 años, es una mujer en edad reproductiva que tiene un antecedente importante de menorragia y además no tiene ninguna otra comorbilidad. Eso es importante, ¿por qué? Porque si tengo un trastorno de la hemostasia, puedo tener manifestaciones hemorragíparas, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, que es uno de los trastornos más comunes y menos diagnosticados. Podemos tener condiciones asociadas a condiciones de deficiencia de algunos factores de la coagulación, que comúnmente se manifiestan más como problemas de hemartrosis, sobre todo en el caso de las hemofilias, pero aquí es una mujer en edad reproductiva sin ningún otro contexto clínico relevante. El cuadro es crónico, tiene 3 meses de evolución al menos, y el motivo por el cual la ves es por fatiga y por palpitaciones. Cuando analizas el caso clínico, te das cuenta que sí, efectivamente está taquicárdica, tiene 100 latidos por minuto, pero tiene una anemia que es una anemia microcítica, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean una hemoglobina anormal, tanto en la práctica clínica como en el paciente, en un examen, analicen cuál es el contexto. Si es un contexto de sangrado crónico asociado con una anemia microcítica, probablemente es ferropenia. ¿Qué les pudiera ayudar a distinguir esto? Por ejemplo, un ancho de distribución eritrocitario amplio. Esto sugiere ferropenia. ¿A qué me refiero con un AD amplio? Comúnmente más de 16, 18 de ancho de distribución eritrocitario, y esto lo que sugiere es anisocitosis. Al final del día, esto representa que tenemos glóbulos rojos pequeñitos, otros glóbulos rojos un poco más grandes, y esto es un dato clínico muy, 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 em, orienta mucho hacia la posibilidad de ferropenia. ¿Ok? Entonces veamos qué contestaron. Estoy ante un paciente con sangrado crónico a través de la vía vaginal, menorragia crónica, que tiene 3 meses de evolución con fatiga y que tiene anemia de carácter ferropénico, microcítico. Ahora, ¿qué esperaría en un paciente que tiene ferropenia? Ahí tendría que tener un índice reticulocitario para que yo ajuste la cifra de reticulocitos con la hemoglobina y con el hematocrito del paciente. Cuando tenemos una deficiencia de alguna vitamina, B12, folatos, hierro, particularmente son anemias de carácter A regenerativo, ¿ok? El problema surge desde la médula ósea. No tengo sustrato, no tengo hierro, no tengo B12, no tengo folatos. Estos pacientes voy a tener anemias con índices reticulocitarios disminuidos, ¿ok? A diferencia de una anemia, por ejemplo, con sangrado agudo, cuando el paciente tiene un sangrado en agudo, el índice reticulocitario es muy amplio y esto significa que la médula ósea está produciendo suficientes reticulocitos para compensar el estado de anemia. Entonces, la pregunta que el día de hoy nos hacían es, ¿cuál es el parámetro más específico? ¿Ok? Entonces, siempre acostúmbrense a contestar lo que les están preguntando. Y esto implica que ustedes tienen que contestar lo que les preguntan. Recalco una y otra vez. ¿Ok? Entonces, veamos qué opciones de respuesta opinaron como grupo. El 50% opinó la opción B, que es la disminución de la saturación de transferrina como respuesta correcta. Ojo, si ustedes ven la opción A que contestó el grupo alrededor de un 36%, la verdad es que es un parámetro que orienta a ferropenia, pero lo que te acaba confirmando es el análisis del perfil de hierro, la disminución de la saturación de transferrina. Esta disminución del volumen corpuscular medio lo que habla es que es una anemia con glóbulos rojos pequeños, ¿ok? Sin embargo, esto lo podemos ver tanto en ferropenia como lo podemos ver, por ejemplo, en condiciones como talasemias. Y aquí, cuando tengan una anemia microcítica con AD normal, piensen en una talasemia, por ejemplo, y cuando tengan un paciente con una anemia microcítica con ancho de distribución eritrocitario aumentado, entonces
apuéstenle que este paciente tiene deficiencia de hierro. ¿Ok? Pero vean cómo no es específico. Lo que es específico es la determinación de una saturación de transferrina que está francamente disminuida. ¿Ok? Entonces, estos son hallazgos importantes porque la pregunta era cuál era la característica más específica. Y este es un problema, una pregunta que está enfocada hacia el abordaje de anemias en temas de conocimiento médico. Entonces, la disminución de la saturación de transferrina es un parámetro muy específico para el diagnóstico de deficiencia de hierro. ¿Ok? Ahora, la disminución del volumen corpuscular medio, como les decía, habla de microcitosis y esto lo puedes ver en ferropenia, pero también lo puedes ver, por ejemplo, en talasemias. El aumento del recuento de reticulocitos lo que implica es que es una respuesta apropiada de la médula, pero esto no ocurre en pacientes con deficiencia de hierro. Cuando tengo un paciente con deficiencia de hierro, incluso tengo una disminución en la producción de reticulocitos y el aumento de la capacidad total de fijación de hierro es un parámetro que se encuentra elevado en deficiencia de hierro, pero es mucho más específica la disminución de las cifras de transferrina o el índice de saturación de transferrina. ¿Ok? Cuando tenemos índices de saturación de transferrina por debajo de 20%, ferropenia. ¿Ok? Inclusive en enfermos renales crónicos administramos hierro si el índice de saturación de transferrina es incluso por debajo de 30%. Pero para fines de anemia ferropénica, conserven para población general, conserven un valor cercano a 20% para abajo, sugiere, confirma y es específico de ferropenia. ¿Ok? Bueno, entonces aquí quedamos que un gran porcentaje contestó correctamente. Habíamos dicho que aproximadamente un 50% de respuestas correctas. Ahora, en relación a la pregunta número 2, el 88% dio con la respuesta correcta y era una pregunta bastante sencilla. Realizar el perfil de hierro completo. Ahora, ¿en qué población, y vamos a tratar de aprovechar al máximo, cuándo pedirías una colonoscopía? Cuando no tengas claro el cuadro de sangrado. Por ejemplo, si es un paciente con pérdida de peso, más de 50 años de edad, recuerden que en el top 3 de cáncer de población adulta tenemos el cáncer colorectal, ¿ok? Cáncer colorectal, top 3 de neoplasias en nuestro país. Entonces, si tengo un paciente con pérdida de peso, disminución o cambios en el hábito intestinal, que además tengo una prueba de sangre oculta en heces positiva o una prueba inmunoquímica fecal positiva, asociado con anemia microcítica, hipocrómica, y no hay datos francos de sangrado en heces, pues lo más probable es que tenga una tumoración o que tenga algo que está haciendo crónicamente pérdidas de hierro. Entonces, solicitar una colonoscopia sería una postura apropiada, pero recuerden, población de más de 50 años y asociado con alteraciones en el hábito intestinal. Biopsia de médula ósea. Ojo, a los 35 años, ¿cuándo haríamos una biopsia de médula ósea? Por ejemplo, si esta paciente tuviera pancitopenia, es decir, glóbulos blancos bajos, hemoglobina baja y plaquetas bajas, entonces mi sospecha es que la enfermedad parte de la médula ósea. ¿Ok? Entonces, hacer una biopsia de médula ósea sería la mejor opción de respuesta. Si fuera el caso de un paciente igual con síntomas B, pérdida de peso, malestar general y alteraciones en las líneas celulares, donde tendría una sospecha, una leucemia, por ejemplo, la biopsia de médula ósea sería, además del frotis de sangre periférica, sería una herramienta diagnóstica invaluable. ¿Ok? Ahora, ¿quién me dice aquí en el chat para que no solamente sea estar hablando, por qué no niveles de vitamina B12 y folatos? Esto yo sé que para muchos es sumamente claro, pero nunca está de más el decir, no es por esta razón. ¿Por qué el solicitar folatos y B12? Uno por la clínica, pero otro, exacto, el tipo de anemia. ¿Cuándo verían esto? Lo podrían ver en pacientes que tengan anemias perniciosas, por ejemplo, deficiencia de B12 por presencia de autoanticuerpos contra el factor intrínseco, cirugía bariátrica es otro gran ejercicio diagnóstico, pero la clave era el volumen corpuscular medio, ¿ok? Volumen corpuscular medio, ¿ok? Entonces, aquí lo importante es que si ustedes ven un volumen corpuscular medio en un valor de 70, no estás pensando en macrocitosis. Este paciente tiene microcitosis. Entonces, yo tendría que pensar antes ferropenia.
Si tuviera un paciente con un BGM, volumen corpuscular medio de 100 o más alto, entonces eso se denomina macrocitosis. Y la macrocitosis tenemos que analizarla causas megaloblásticas y causas no megaloblásticas. Dentro de las no megaloblásticas tenemos condiciones como el hipotiroidismo, fármacos, y aquí les pregunto, ¿qué fármacos ustedes recuerdan asociados con macrocitosis que pudieran ser parte del diagnóstico diferencial de vitamina B12 y deficiencia de folatos? ¿Cuáles? Les doy una pista. Pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana que utilizan fármacos antirretrovirales dan macrocitosis. Muy bien, María. El metotrexato también es un fármaco antifolato, ¿sí o no? Entonces, el metotrexato es un antifolatos. Entonces, al ser un antifolatos, puede dar macrocitosis. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro fármaco pudiera dar macrocitosis en el contexto de un paciente con una enfermedad crónica? Ya dijeron metotrexato, ya dijeron antirretrovirales. Fármacos, fármacos como antibióticos, bien, Bactrim es un ejemplo. Son fármacos que pueden aumentar el volumen corpuscular medio. De hecho, fíjense bien, una de las cosas que comúnmente tienden a revisar los infectólogos para ver el apego al tratamiento antirretroviral es el volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque puede no tener anemia el paciente, pero ven que hay volumen corpuscular medio alto, es un dato indirecto para pensar que están tomando sus antirretrovirales. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya mucho esto lo comentábamos. Decíamos que en este caso B12 y folatos se observa más bien en casos de anemias macrocíticas. Y veamos qué opinaron en relación al manejo. En esta pregunta del simulador, la número 3 en relación a anemias, déjenme proyectarles qué opinar, qué contestaron. Y el 73% dijo hierro oral. ¿Ok? Ahora, aquí aprovecho a preguntarles, ¿cuándo van a elegir, por ejemplo, hierro parenteral? ¿Cuándo elegirían hierro parenteral? Bueno, una de las causas para elegir hierro, uno de los motivos para elegir hierro parenteral sería el escenario, por ejemplo, de un paciente que tiene intolerancia a la vía oral, un paciente que no tolera el hierro. Y ustedes saben y que sus pacientes, cuando ustedes les prescriben hierro oral, comúnmente dicen, doc, no lo toleré, me cayó muy pesado. Y entonces, acto seguido, lo tienes que suspender y pensar en darle terapia con hierro parenteral. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo transfundirías a un paciente? Y aquí vamos a repasar criterios transfusionales. Recuerden que cada ejercicio, cada pregunta es una oportunidad para repasar otro concepto o la oportunidad de contestar otra pregunta. Es correcto, menos de 7 para la gran mayoría de los escenarios. Si tienes un paciente, por ejemplo, con cuadro con cardiopatía isquémica, con el antecedente de síndrome coronario, ustedes pudieran tener un perfil más flexible y los pacientes incluso los podrías transfundir con menos de 8 de hemoglobina. Pero en términos generales, menos de 7, ¿ok? Menos de 7 gramos por decilitro. Y aquí les hago una pregunta igual. ¿Cuánto aumenta de gramos, cuánto aumenta la cifra de hemoglobina por cada paquete globular? ¿Ok? Esto va a depender, en promedio es un poco más bajo, exacto, es alrededor de 1. ¿Por qué? ¿Puede aumentar 1.5? Sí, Oscar. Sin embargo, esto va a depender del peso del paciente. No es lo mismo transfundir 250 mililitros de concentrado eritrocitario a una mujer de 50 kilos que transfundir 250 mililitros de concentrado eritrocitario a un hombre de 120 kilos. ¿Ok? El impacto en la cifra de hemoglobina va a ser muy diferente. Pero en términos generales, 1 gramo de hemoglobina. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de que le transfundo un paquete globular a un paciente puedo tomar una cifra de control de hemoglobina en un paciente que no está sangrando en agudo? Ahí mencionan 48 horas, algunos dicen 24. ¿Qué opinan? ¿Cuánto tiempo después, digamos que yo tomo un control y ya voy a ver reflejado? 15 minutos. Desde los 15 minutos tú puedes tomar el control de hemoglobina. Al finalizar el paquete globular, 15 minutos después, puedes tomar la cifra de control, siempre y cuando sea un paciente que no está que no está sangrando en agudo. ¿Ok? Sangrado en agudo, un paciente que llegó crónico con 6.8 hemoglobina y finalmente es una pregunta muy teórica, en realidad comúnmente hacemos el control un día después, pero desde los 15 minutos podrías tomar el control y no hay diferencias, ¿va? Ese fue un gran dato. Ahora, otra pregunta de transfusiones. ¿Cuánto es la concentración de hematocrito en un paquete globular? Y espero no estarme
todo va de la mano con la pregunta. Estamos hablando de anemia ferropénica, cuando transfundir, ¿cuál es el hematocrito de un paquete globular? Si les digo que es un concentrado eritrocitario, ya les di una pista. ¿Cuánto estiman que va a ser el concentrado? El porcentaje de hematocrito en un concentrado eritrocitario, la realidad es correcta, Ixa, 70% alrededor del hematocrito de un concentrado eritrocitario. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo voy a administrar eritropoyetina? ¿Cuándo se indica el tratamiento con eritropoyetina? La eritropoyetina la voy a indicar particularmente en pacientes con enfermedad renal crónica, pero enfermedad renal crónica sin ferropenia. Recalco ese dato, porque me encanta hacer preguntas y de hecho, desde que daba las clases en el pregrado de nefro, les decía, a ver, ¿cuál es el manejo para este paciente? Y típico le ponía un caso de un paciente con enfermedad renal crónica y un perfil de hierro franco con ferropenia. Y entonces todo el mundo, EPO, 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 EPO. Y la respuesta es incorrecta. El tratamiento inicial ante un paciente con enfermedad renal crónica y ferropenia es corregir la ferropenia y posteriormente la administración de un agente estimulante de eritropoyetina. Repito para que no caigan en esa trampa. Si les pongo un caso de un paciente anémico con ferropenia, el tratamiento inicial es corregir la ferropenia. Y después de que tengas corregida la ferropenia, administras finalmente el agente estimulante de eritropoyetina, que comúnmente administramos entre 50 y 150 unidades por kilogramo de peso por dosis. Es decir, la mayoría de las veces damos 4.000 unidades. Pero esas 4.000 unidades no es una receta de cocina, es porque comúnmente los frascos ámpulas vienen de 2.000 y de 4.000. Pero la realidad, si te preguntan cuánto se da por kilo de peso, por lo menos son 50 unidades. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 70 kilos, 70, 7 por 5, ¿cuánto me da? 35. Entonces, más o menos, si yo le calculara por 50 unidades la dosis, sería una dosis de 3.500 unidades aproximadamente. ¿Ok? Entonces, pues lo redondeas a 4.000 y más o menos le estás dando 55, 60 unidades por kilo de peso. Entonces, vean todo lo que estamos repasando aquí. ¿Cuándo se transfunde un paciente? Por debajo de 7 de hemoglobina. Si es coronario, isquémico, menos de 8. La concentración de hematocrito de un concentrado eritrocitario es del 70%. Sube 1 gramo la hemoglobina en promedio. Y siempre, cuando tengas un paciente con ferropenia, lo primero es dar vía oral. Si no lo tolera, administra soluciones con hierro parenteral. Cuando administras eritropoyetina, cuando tienes un paciente con enfermedad renal crónica que ya corregiste la ferropenia. Si tiene ferropenia, corrijo ferropenia primero y después doy administración con eritropoyetina. ¿Qué dosis? 50 a 150 unidades por kilo, dosis. Si tengo un paciente de 80 kilos, le tocan 80 por 50, aproximadamente 4.000 unidades. Si fuera un paciente de 100 kilos, la dosis mínima serían 5.000 unidades por dosis. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda, comentario al respecto? Espero no haber ido muy rápido, pero todo esto es repaso y es tratando de compartirles todo lo que puede ser potencialmente preguntable en relación al manejo y abordajes de pacientes con anemia. No olviden también siempre ver el volumen corpuscular medio, ver los reticulocitos si te lo están dando en el caso clínico. ¿Dudas, preguntas? Doy unos segundos antes de pasar al siguiente caso clínico. Súper. Perfecto, Oscar. Excelente. Bueno, esa es la intención de que ustedes aprovechen estas sesiones y que pues no sea nada más como voy a decirte este y este tema vamos a ver el día de hoy. No sabemos, ni siquiera yo lo sé. ¿Por qué reticulocitos? Porque los reticulocitos te van a diferenciar entre una anemia de carácter A regenerativo y una anemia de carácter regenerativo. ¿Ok? Entonces, aquí nada más les muestro rápidamente un diagrama muy rápido, pero ustedes van a distinguir a las anemias hay varias formas de analizar la anemia y uno de los más importantes tiene que ver precisamente con la cuestión de tipo índice reticulocitario. Muy bien, pueden ver mi pantalla, nada más quiero mostrarles aquí rápidamente qué pensar con el suelo volumen corpuscular medio. Cuando tengan anemias microcíticas, habíamos dicho, piensen en falta de hierro, deficiencia de hierro. Me comentaba yo hace un rato también el contexto de talasemias.
Y en los laboratorios, esta diapositiva es muy valiosa para hacer el diagnóstico diferencial. En deficiencia de hierro tienes hierro sérico disminuido, una saturación de transferrina disminuida y ferritina disminuida. Mientras que en talasemias tienes absolutamente todo normal, pero todas estas pueden ser causas de anemias de tipo microcítico. Es menos común ver anemia microcítica en enfermedad crónica, casi siempre son normo-normo, pero vean cómo los perfiles de hierro sérico, saturación de transferrina y ferritina les van a ayudar en el diagnóstico diferencial. Ahora, ¿qué quiero que mantengan aquí muy presente? ¿Cuándo voy a pensar en deficiencia de hierro? Cuando tengo una anemia microcítica. Cuando tengo una anemia normo-normo, lo más común es una deficiencia, es una enfermedad, es una anemia por inflamación, ¿ok? Son estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que tienen artritis reumatoide de larga evolución y también las anemias normocíticas pueden ser aquellas donde está asociado la hemólisis. Los pacientes con hemólisis pueden tener anemias normocíticas o anemias macrocíticas. Y de las macrocíticas, vean cómo las divido en megaloblásticas y no megaloblásticas. Ustedes me hicieron favor de recordarme que hay varios medicamentos que pueden dar macrocitosis y aquí incluyen el Bactrim, los antirretrovirales, la satioprina, el metotrexato, el mercaptopurina y todas estas son no megaloblásticas. Mientras que las megaloblásticas se caracterizan por tener neutrófilos hipersegmentados y aquí lo más común es que sea por deficiencia de B12 y deficiencia de folatos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Es un repaso muy rápido de las causas generales de anemia. Recuerden ver en anemias cómo está el volumen corpuscular medio, porque eso les va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial y también les va a ayudar mucho ver si es una anemia regenerativa, es decir, con índice reticulocitario alto, donde lo que va a traducir esto es que la médula ósea se está comportando a la altura. Tengo una médula ósea que produce reticulocitos y el problema probablemente está fuera de la médula ósea. O son pérdidas gastrointestinales o es hemólisis como causa más común. Mientras que si tengo un problema de una anemia arregenerativa con índice reticulocitario por debajo del 2%, lo que voy a pensar es que probablemente el problema está en la médula ósea. O tengo una deficiencia vitamínica o tengo una infiltración por células neoplásicas leucemoides, por ejemplo. ¿Ok? ¿Quedó claro, doctores, doctoras? Recuerden que igual alguien puede levantar la mano y decir, doctor, ya está disvariando demasiado, por favor regrese, veamos más casos clínicos. Ok, muy bien, vamos a ver de qué nos toca el siguiente caso clínico. Y esto es una de las cosas que comúnmente, pues créanme, les voy a ser bien honesto, ¿eh? A ver, y les voy a preguntar algo aquí que quiero que todos digan con sinceridad. ¿Quiénes creen que ya están totalmente preparados para el examen? A ver, que levante la mano quién. Probablemente todo el mundo se quede sin levantar la mano. ¿Ok? ¿Quiénes sienten que les falta todavía mucho? Y quiero que lo pongan, por favor, para que todos se relajen y vean que este es un proceso de mejora continua. Andrea, Ana, miren, es la regla. Todo el mundo dice, me falta muchísimo, no sé qué, probablemente necesito 3 años más para prepararme. Ese es un sentimiento que tienen todos, por favor. No bromees, Dani. Mire, o sea, y esto se los pido que lo digan, porque de esta manera se dan cuenta que no son los únicos. Y entonces dices, bueno, ese sentimiento de sensación de que me falta mucho no es personal, es una sensación grupal. ¿Ok? Es una sensación grupal. Entonces, pero el hecho de que estén conectados el día de hoy y que estén aquí compartiendo con los demás y dándose cuenta que todos están en una situación muy similar, es bastante valiente y tengo que reconocérselos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí Alberto, Brenda, Karen, Jesús dicen, oye, me falta muchísimo. Sí, yo soy internista, hice nefro y todavía pienso que me falta muchísimo. Entonces, esto es algo esperado. ¿Por qué? Porque finalmente yo estoy en un momento en el que ya tengo la sub, pero me comparo con otros colegas. Y entonces tiendes a decir, oye, híjole, me falta, me falta, me falta. ¿Ok? Ok, bueno, eso nada más era para que se den cuenta que todos tienen este sentimiento y es algo esperado. ¿Ok? Vamos a analizar, es correcto. Todo el tiempo hacemos esto y es con los únicos que se tienen que comparar es contra ustedes mismos. ¿Cómo estuve ayer? ¿Estudié hoy? ¿No estudié?
Esto es lo único que tienen que hacer, contra ustedes mismos, no contra nadie más, y es bien complejo. Pero bueno, estamos en ese proceso de crecimiento juntos. Siguiente caso. Masculino de 42 años, previamente sano. Acude a urgencias por 5 días de evolución con fiebre, cefalea intensa y confusión. En las últimas 24 horas ha presentado somnolencia y episodios de desorientación, además de una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada. Tiene una temperatura de 38,7, rigidez de nuca, sin focalización neurológica evidente. Le hacen una punción lumbar donde tienes un líquido cefalorraquídeo con proteínas elevadas, glucosa normal y pleocitosis linfocítica. Híjole, es un caso muy importante. ¿Cuál es el agente etiológico más comúnmente asociado al padecimiento del paciente? ¿TB, enterovirus, virus del herpes simple o estreptococo pneumoniae? ¿Ok? Esta es una pregunta que puede ser abordada al menos desde dos perspectivas de especialidad. Doy 30 segundos para contestar. ¿Ok? A ver, vamos a cambiar la pregunta. Finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? ¿Una resonancia cerebral, un electroencefalograma, una serología para virus de herpes simple o una tomografía computarizada? Contesten la mejor opción de respuesta que confirme el diagnóstico. Muy bien, finalizamos la votación. 65% de participación. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado para este paciente? Corticosteroides, aciclovir, antibióticos de amplio espectro o antituberculosos. Muy bien, finalizamos votación también y listo. Son 3 preguntas seriadas de una enfermedad que puede ser preguntada en neurología o en infectología. Y aquí aprovecho a hacer un comercial. Una de las especialidades más rentables desde mi perspectiva personal en el área de medicina interna es el área de infecto. ¿Por qué? Porque prácticamente cualquier enfermedad infecciosa afecta a otro órgano. Y entonces puede ser preguntado desde dos perspectivas, dos especialidades. Si te preguntan neumonía o estudias neumonía, estás estudiando y repasando desde el punto de vista de infecto y neumo. Pielonefritis, uro y infecto, o nefro e infecto. Si te preguntan neuroinfección, neuro e infecto. Si te preguntan el escenario de una endocarditis, puede ser en cardio o en infecto. Si te preguntan una entidad como una hepatitis, en gastro o infecto. Entonces, estos temas donde hay un agente etiológico infeccioso involucrado son de los temas quizás donde puedes estudiar un 2 por uno porque pueden ser preguntas que pueden ser en ambas especialidades, ¿ok? Ahora, veamos cómo contestaron. En la pregunta número 4, que fue la primera, vean que la respuesta más común que eligió el grupo el agente etiológico fue virus de herpes simple, ¿ok?
Esta es la pregunta que más eligió el grupo y es la respuesta más probable o la más comúnmente asociada. Ojo, a ver, ¿qué dato en el caso clínico es muy útil para fines del diagnóstico diferencial? Y aquí viene el análisis de las 3P que siempre decimos. Es un hombre de 42 años que no tiene otro contexto clínico, no tiene otra enfermedad, pero que tiene un cuadro de 5 días de evolución y el problema por el cual lo estás viendo es por fiebre, confusión y cefalea e incluso ya tuvo una crisis convulsiva tónico-clónica en las últimas 24 horas. ¿Qué dato tiene clave? Tiene fiebre, tiene rigidez de nuca y además tiene hiperproteinorraquia con glucosa normal y pleocitosis linfocítica. Ojo con eso. Uno de los elementos más importantes aquí fue cómo está la glucosa, ¿ok? Y el tipo de leucocitos que tenemos. El tiempo de evolución también es muy relevante, porque comúnmente estreptococo, virus de herpes, enterovirus son cuadros más agudos, pero la tuberculosis meningia es una condición que tiende a ser más de carácter subagudo a crónico. Y como bien mencionan, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo, la pleocitosis linfocítica es algo bien relevante. Comúnmente los virus no van a disminuir las cifras de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y aquí aprovecho a preguntarles algo importante. ¿Cuáles son los valores normales de proteínas en líquido cefalorraquídeo? Aquí ya te están diciendo que están elevadas, pero ¿alguien recuerda el valor de proteínas en líquido cefalorraquídeo? Menos de 40. Muy bien, Regina. ¿Cuál es el valor normal de glucosa en líquido cefalorraquídeo? ¿Alguien recuerda? Dos terceras partes que la sérica, ¿ok? Dos terceras partes que la sérica. Esto es muy importante, ¿ok? Dos terceras partes. Cuando yo hago una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo, en ese momento tengo que también tener la tranquilidad o tengo que saber cuánto tengo de glucosa sérica para que yo compare la glucosa en el líquido cefalorraquídeo con la glucosa de sérica del paciente e interprete si el paciente tiene normoglucorraquia o hipoglucorraquia. Si tengo dos terceras por debajo de la sérica, tengo lo que denominamos hipoglucorraquia y esto lo dan las bacterias, los hongos y las micobacterias. En general, bacterias, micobacterias y hongos, mientras que los virus no disminuyen la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, virus de herpes simple tipo 1 es la causa más común de encefalitis viral, siendo responsable del 50% de los casos. ¿Ok? 50% de los casos. Ahora, ¿cuál es el paso más adecuado para confirmar el diagnóstico? Y ojo, ya ustedes me dijeron hace un momento que el virus de herpes simple es el agente etiológico más probablemente involucrado. Esto lo contestó el 45% del grupo. Ahora, la pregunta número 5 era, ¿cuál era el siguiente paso? Y aquí la mayoría está pidiendo una serología de herpes simple, ¿ok? Aquí recuerden que la serología yo puedo tener una IgG, una IgM, pero la realidad es que ante un paciente con encefalitis por herpes, la realidad es que el IgG habla de memoria. Y el IgM puede estar incluso negativo en los primeros días. Entonces, ¿qué datos pueden ayudarte a confirmar el diagnóstico de una encefalitis por herpes? Una resonancia magnética donde tengas predominio de daño en lóbulos. ¿En qué lóbulos? Frontales, parietales, temporales, occipital. ¿Dónde pensarían el daño de un paciente con una encefalitis por herpes? Temporal. Muy bien, Alberto, Regina. ¿Ok? Entonces, la resonancia magnética en este contexto te va a ayudar a identificar lesiones en el lóbulo temporal. ¿Ok? Todas las demás pruebas, el electroencefalograma, la serología y la tomografía son estudios que son inespecíficos, pero la serología, lo más importante es que no es muy sensible. ¿Ok?
A diferencia de una proteína C, una PCR en líquido cefalorraquídeo para herpes, eso sería incuestionable. Pero la serología es bastante mala, es poco sensible. El electro, si sospechas que ahí tienes actividad epileptiforme, pues te va a ayudar, pero tampoco es específico. Y la tomografía computarizada cerebral también es menos útil que una resonancia magnética, donde vas a ver reforzamiento y daño particularmente en el lóbulo temporal. ¿Ok? Entonces, tengan en mente ese dato importante también, la cuestión de afección del lóbulo temporal en encefalitis por virus de herpes simple. ¿Ok? Ahora, ¿qué características, cómo le vas a dar tratamiento? Veamos qué opina. Esto va a depender de la respuesta que ustedes hayan elegido previamente. Y aquí voy a ver cómo contestaron en relación a este caso clínico. Igual, el 72% dijo aciclovir intravenoso. Y como siempre, tratamos de aprovechar al máximo cada pregunta. Aquí voy a aventarme una pregunta para el grupo. Por aquí veo algunos nombres nuevos, pero conocidos. ¿Qué opinan del aciclovir intravenoso? ¿Qué efecto adverso podrían tener al tratar esta encefalitis por virus de herpes? Y recuerden que esto puede pasar, ¿eh? En el examen nacional pueden decir, ok, ¿cuál es el tratamiento de elección? Este. ¿Qué efecto adverso esperarías del tratamiento elegido? A ver, ¿qué opinan? Efectos adversos de la ciclovir. Eso, Dani. Nefrotoxicidad. ¿Ok? Nefrotoxicidad. ¿Qué tipo de nefropatía da la ciclovir? ¿Alguien sabe específicamente cómo se denomina? También lo puede dar el metotrexato. A nivel renal, el metotrexato, cristaluria. Bien, Daniela. Nefropatía por cristales. Por eso, el aciclovir lo damos en infusiones más prolongadas y tratamos de diluirlo con la intención de que estos cristales no obstruyan la luz del túbulo y no condicionen deterioro de la función renal. ¿Va? Entonces, muy bien por eso, nefrotoxicidad, nefropatía por cristales. Muy bien. Los corticosteroides, recuerden que los corticosteroides pueden ser útiles en meningitis por tuberculosis. Los antibióticos de amplio espectro, aquí les quiero preguntar algo. ¿Qué antibióticos dejarían en un paciente que yo sospecho una meningitis por Streptococcus pneumoniae? ¿Cuáles de manera específica? Al menos dos tienen que decirme aquí. Para neumococo, para neumonía. ¿Cuáles? Porque sería diferente si les dijera, ¿qué fármaco dejarías para cubrir listeria? Que comúnmente es un agente que puede ocurrir puede dar neuroinfección en los extremos de la vida. Ceftriaxone Banco es correcto y para listeria ampicilina. Muy bien, ambas respuestas son correctas. Ceftriaxone más vancomicina para neumococo, listeria, ampicilina. Y si les dijera que el paciente tiene criptococosis meningia, tiene una meningitis por criptococo, ¿cuál sería el tratamiento de elección? También comúnmente damos una terapia doble. Recuerden que una criptococosis meningia no es poca cosa. Fluco, sí, pero nunca solo, estimado Omar. Nunca solo nunca el fluconazol. Sí era una respuesta. Anfo B más fluconazol. Anfofluco. Porque en realidad en México no tenemos fluocitocina. ¿Ok? Entonces, fluocitocina. Y aquí nada más quiero irme rápido a mostrarles una tabla de diagnósticos diferenciales de neuroinfección. Debe estar por aquí. Discúlpenme, aquí está. Miren. Vean esta tabla y esta tabla es muy importante. Vean aquí, citan presión de apertura, conteo de células, diferencial, glucosa y proteínas. Pero ¿cuáles son las proteínas? ¿Cuáles son las entidades que comúnmente tienden a no disminuir las cifras de glucosa? Aquí hay un detalle nada más. Tuberculosis disminuye glucosa. Eso es bastante importante. ¿Ok? ¿Cuánto es la presión de apertura normal? Menos de 20 centímetros de agua. O también pueden encontrarlo como menos de 200 milímetros de agua.
Ojo, no es mercurio, no son milímetros de mercurio, son milímetros de agua. Menos de 20 centímetros de agua o menos de 200 milímetros de agua. Eso es lo normal de la presión de apertura. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una presión de apertura muy alta, piensen por favor en entidades como bacterias, hongos y micobacterias. La descripción normal o lo que ustedes tienen que tener en mente de una punción lumbar, un líquido cefalorraquídeo normal es que tiene un aspecto claro. Lo describen en los libros clásicos como agua de roca. Menos de 20 centímetros de agua, menos de 5 leucos, menos de 45 de proteínas, dos terceras partes de la glucosa sérica y el diferencial comúnmente son mononucleares. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico diferencial en los cuadros de neuroinfección tienen que tener en mente que, que van a evaluar glucosa, proteínas y diferencial de leucocitos. ¿Ok? Y las encefalitis, las etiologías más comunes, como mencionábamos, son virales. Y de los más frecuentes son herpes virus, enterovirus, pero herpes virus es el más comúnmente involucrado en las encefalitis. Y el tratamiento para estos comúnmente es con aciclovir intravenoso. Ya ustedes recuerdan que la aciclovir se asocia con cristaluria, nefropatía por cristales. Entonces, si empieza a elevar creatinina y el paciente está en tratamiento con aciclovir, la respuesta correcta va a ser que el paciente tiene una nefropatía por cristales. ¿Ok? Noten cómo en realidad no viene aquí serología. En realidad, la serología que se pide es para espiroquetas y Lyme, pero lo que pides es la PCR. ¿Ok? Proteína PCR. ¿Ok? Proteína C reactiva. Y la resonancia magnética en todos los casos. Muy bien. ¿Dudas, preguntas aquí con este caso que abordamos de neuroinfección de un paciente con, perdón, con encefalitis viral? ¿Qué opinan? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Antes de pasar a este siguiente caso clínico seriado. Todo bien, perfecto. Ok, perfecto. Me da gusto que hoy tengamos un poquito más de audiencia y esperemos que esto vaya mejorando poco a poco. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Vamos a ver con siguiente pregunta. Masculino de 45 años que llega a urgencias con dolor abdominal intenso, súbito en región epigástrica. El paciente menciona, el paciente menciona que ha tenido episodios previos de dolor abdominal que generalmente se aliviaban con la ingesta de alimentos. A la exploración física se observa que el paciente está inquieto, presenta taquicardia y tiene un abdomen distendido con defensa muscular. ¿Ok? Entonces, ¿qué sospecha diagnóstica tienen? Voy a lanzar la pregunta en lo que contesto un par de dudas en el chat. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué estudio de imagen solicitarías? ¿Una placa de tórax en bipedestación, una angiografía, una resonancia magnética o una tomografía computarizada? Pueden contestar.
Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Tras visualizar aire libre subdiafragmático, ¿qué procedimiento realizarías? ¿Endosco, laparotomía, gastrectomía o laparoscopía? Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la retroalimentación de este tercer caso clínico seriado. ¿Ok? Vamos a ver. Paciente masculino de 45 años que llega a urgencias. Es un cuadro agudo y el paciente ha tenido episodios previos que anteriormente se aliviaban con la ingesta de alimentos. ¿De qué te habla esto? De un posible fenómeno o condición de enfermedad ácido péptica. ¿Ok? Sin embargo, llama la atención que el paciente está taquicárdico, distendido y tiene defensa muscular. Entonces veamos qué opinaron cuando analizaron este caso clínico. Pregunta número 7. La mayoría dijo, oye, sí, estoy de acuerdo que es una enfermedad acidopéptica, pero tengo que descartar ante la presencia de defensa muscular que el paciente se haya perforado. ¿Ok? Muy bien, entonces esta respuesta correcta se obtuvo en el 81% del grupo. Y esto tiene que ver con la defensa muscular que veíamos en el caso. Dolor abdominal intenso, distensión, signos de irritación peritoneal, inestabilidad hemodinámica y el antecedente de que mejoraba con la ingesta de alimentos, pues te sugiere fuertemente que es una enfermedad acidopéptica. Ahora, ojo, la esofagitis. La esofagitis no se asociaría con defensa muscular. Sí te da un cuadro de dolor retroesternal, puede dar datos de reflujo, pero no es súbito. No hay defensa muscular. La pancreatitis da un cuadro muy agudo con mucho dolor, pero comúnmente es un dolor que se irradia hacia la espalda, transfictivo, y tampoco se asocia con defensa muscular. Entonces, realmente el dato clave aquí para el diagnóstico diferencial fue la úlcera péptica perforada, fue la defensa muscular. La inestabilidad hemodinámica, la taquicardia, el llenado capilar retardado, si te lo hubiesen dicho. Entonces, ya no solo es un cuadro de enfermedad acidopéptica, sino es una complicación por la enfermedad acidopéptica. Y esto lo contestó el 81% del grupo. Ahora, ¿qué estudio de imagen le pedirías a este paciente? Entonces, veamos qué contestaron y lanzó la votación. Ojo, vean cómo está sumamente, pues está empatado. 47% dijo una plaquita de tórax de pie. Y el otro porcentaje dijo tomografía. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Si contestáramos una plaquita de tórax en bipedestación, la tomografía, si bien es cierto, es que es una muy buena opción, definitivamente lo es, y por eso lo estoy mencionando que ambos fueron las respuestas más comunes. ¿Qué estudio de imagen solicitarías? La plaquita de tórax en bipedestación es una placa, es una prueba ampliamente disponible, o sea, ampliamente disponible, y que en realidad también puedes hacer incluso en cualquier hospital. La tomografía definitivamente es un estudio muy valioso, sin embargo, para el contexto clínico, para el contexto de un examen nacional de aspirantes a residencias médicas, la placa de tórax, de acuerdo a lo que comúnmente recomiendan las guías de práctica clínica, es la mejor opción y al menos es la inicial. Entonces, la placa en bipedestación es útil para detectar aire libre bajo el diafragma. Sugiere perforación de víscera hueca como una úlcera péptica y aunque la tomografía es útil y proporciona información detallada, la plaquita de tórax es más rápida y puede ser suficiente para diagnosticar la presencia de neumoperitoneo. Pero ahí les advierto, les acepto que en realidad tanto la tomografía computarizada como la placa de tórax en bipedestación es buena opción. Ojo, si hubiese solamente escrito placa de tórax, sin que fuera en bipedestación, la realidad es que elijan tomografía. ¿Ok?
porque aquí la clave es que te están pidiendo la placa en bipedestación. Y en ese escenario, la placa en bipedestación es útil para ver el aire libre subdiafragmático. Esto es lo que se ha hecho siempre, aunque hoy un cirujano que te esté haciendo un examen del consejo va a decir la TAC es mucho mejor y estaría de acuerdo con eso, pero para fines del ENAM, una placa de tórax en bipedestación sería la mejor respuesta posible. Ahora, ¿qué le van a hacer una vez que ves este aire libre subdiafragmático y que confirmas perforación? Dices, ¿le harías endoscopía? Pues no. ¿Por qué? Porque la endoscopía acabaría empeorando la situación. ¿Ok? Ahora, la paroscopía. Y ojo, 37% le haría la endosco, ¿eh? No sé si por ahí claudicaron un rudo, pero 37% dijo, no, endosco, está perforado, está perforado. Este paciente tiene que entrar al quirófano y hacérsele una laparotomía. Y el cirujano durante el trans, pues va a definir si hace un cierre primario, si hace una gastrectomía parcial, eh, si hace una resección, una gastrectomía total, dependiendo de los hallazgos que encuentre en el transquirúrgico. Pero este paciente tiene que entrar a la parotomía. ¿Ok? Entonces, veamos, ya sea la contesté. Muy bien. Híjole, aquí la parotomía, de hecho, un porcentaje menos mencionaba la paroscopía, y esto puede ser, a ver, vamos a ver qué menciona. La laparoscopia es una opción mínimamente invasiva para el manejo de la úlcera péptica perforada, permitiendo una adecuada exploración y reparación con menor mortalidad y recuperación. Ojo, y aquí voy a aprovechar para, yo creo que no entré como debería, pero voy a tomar nota de esta porque sí vale la pena ver qué dicen exactamente las GPCs en relación a esto, porque la que está descrita como correcta ante el simulador se dejó la paroscopía y entonces ya me hizo dudar si es que la GPC cita esto como primera opción. En un rato más se los mando en un WhatsApp en el grupo para nada más confirmar este dato, ver qué mencionan las GPCs, porque para mí es una laparotomía de entrada. Pero aquí cita que es mucho más invasiva y que por lo tanto la laparoscopía sería una prueba menos invasiva y con menor morbilidad y tiempo de recuperación. Tengo mis dudas, pero quiero ver lo que menciona la GPC. Si alguien sabe algo al respecto aquí y ha visto esto, particularmente ese 30 y veamos qué porcentaje, ese 17% que contestó la paroscopía, pues a lo mejor probablemente acabamos dando la razón a lo que menciona el simulador o contrarrestando lo que dice y corrigiendo esta pregunta. ¿Ok? A ver qué opinan. Ah, gracias a Ixa. Ixa me ayudó a responder antes. Yo daba por hecho que era una laparotomía porque es para mí es la resolutiva totalmente, pero ya me ayudó a revisar a Ixa que la GPC efectivamente dice laparoscopía y es por eso que está en el simulador como laparoscopía. Dice que es el tratamiento de primera elección en úlcera perforada. Perfecto. Entonces, les pido una disculpa. Yo había atribuido que la parotomía, porque para mí es by the book, es lo que pensaba, pero lo que cita GPC es la paroscopía. Te agradezco mucho, Ixa, por ayudarnos a revisar este tema y no dejarlo para más tarde, y aquí mismo nos quedamos con este punto. Ok, evidentemente mi área quirúrgica no es, el abdomen agudo no es mi primer punto, ¿no? Entonces, la laparoscopía es el tratamiento de primera elección en perforada en las siguientes condiciones pudiera estar contraindicada. Presencia de choque, paciente mayor a 70 años, puntuación ASA 3-4, poca experiencia en técnica laparoscópica y síntomas que tienen más de 24 horas de evolución. ¿Ok? Entonces, esas serían indicaciones serían contraindicaciones propias para entrar a una laparoscopía y entrarle mejor a una laparotomía. Ok, muy bien. Doctores, doctoras, ¿les parece si pasamos al siguiente caso clínico? ¿Hay alguna otra duda, comentario? Muchas gracias, Aixa, ¿eh? Ok, pasemos a la siguiente pregunta. Y después quiero hacer un ejercicio extra con ustedes. Masculino de 72 años acude a consulta llevado por su hija debido a la pérdida de memoria progresiva en los últimos 6 meses, asociado a dificultades para realizar actividades cotidianas como manejar
y administrar sus medicamentos. Antecedente de hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2, enfermedad coronaria y tiene o refieren episodios de irritabilidad, apatía, caídas frecuentes y pérdida de la memoria. Tiene una TDA de 152/80, cardíaca en 82, respiratoria en 14, satura 97% y tiene una temperatura en 36,5. Tiene reflejos asimétricos, una leve hemiparesia derecha en marcha alterada y tiene un mini mental de 20/30 puntos. Y la TAC muestra lesiones múltiples hipodensas en regiones subcorticales. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que subyace o que explica los síntomas del paciente? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente que explica los síntomas del paciente? Entonces déjenme lanzar la votación. Esta pregunta número 10. ¿Listo? Ok, finalizamos votación y creo que este va a ser un caso donde muchos van a claudicar, creo yo, pero vamos a ver. ¿Qué puntaje en la escala de Hashinsky indicaría la coexistencia de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer? Mayor a 10, entre 5 y 6, menor o igual a 4 o mayor o igual a 7. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de este paciente? Iniciar rehabilitación cognitiva, inhibidores de acetilcolinesterasa, dejarle terapia antipsicótico para irritabilidad o el control estricto de la presión arterial. Ok, veamos. Doy unos segundos más antes de hacer un par de comentarios que pudieran sesgar las respuestas. Ok, finalizamos votación. Muy bien. Ahora, y aquí es donde radica mucho la importancia de lo que siempre les recordamos de analicen el caso completo. Y vamos a hacer el análisis de las 3P que implica, ¿quién es el paciente? Miren, 72 años, con diabetes, con enfermedad coronaria y con hipertensión arterial. Entonces, esto está muy bien porque vean cómo está desorganizado el caso y así puede venir en el ENAR, pero ustedes dicen, ¿cuál es el contexto de mi paciente? Cuando tengan duda, contéstenlo así. A ver, es un paciente de 72 años con alto riesgo cardiovascular, hipertenso, diabético y con cardiopatía isquémica. ¿Ok? Primer elemento importante a tomar en cuenta. Ahora, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? 6 meses. Es un cuadro crónico. ¿Cuál es el motivo por el cual lo evalúas? Pérdida de la memoria progresiva. ¿Ok? Progresiva. Y cuando te das cuenta, en realidad hay algunos fenómenos o hay algunas alteraciones francamente anormales, la hipertensión, el mini mental, pero además tienen lesiones hipodensas en regiones subcorticales. ¿Ok? Entonces aquí hay varios datos claves. Tengo deterioro cognitivo grave, caídas, pérdida de la memoria, apatía, irritabilidad, que pueden ser manifestaciones em,
asociadas a un proceso de demencia, pero ustedes van a recordar que hay condiciones de demencia tipo Alzheimer, hay demencias mixtas y hay demencias predominantemente vasculares. ¿En quiénes van a pensar más demencias de tipo vascular? Pues en pacientes de alto riesgo cardiovascular, diabéticos, hipertensos, con fibrilación auricular, con enfermedad coronaria, etc. Pero también puedes tener un componente mixto tan importante que incluso una de las preguntas era, ¿qué valor de esa escala de Hashinsky te ayuda a pensar en un componente mixto? ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo contestó el grupo esta pregunta. La primera es, ¿en qué escenarios esperaría yo disminución, bueno, acumulación de proteína tau, depósitos de beta amiloide en corteza cerebral? Pues son enfermedades más de carácter degenerativo que ustedes pueden ver en demencia tipo Alzheimer. Por ejemplo, déjenme lanzar aquí para ver cómo contestaron y vean la respuesta más común. La más común de todo el grupo fue depósitos de beta amiloide en corteza cerebral. Esa fue la respuesta más común en el 33% del grupo. La voy a marcar como la respuesta que la mayoría puso, pero vuelvo a recalcar, ¿cuál creen que sea el mecanismo fisiopatológico que explique la causa de este paciente si lo que predomina es un paciente de alto riesgo cardiovascular? Y la respuesta, por eso les decía que aquí íbamos a claudicar mucho, porque vean cómo en realidad el 27%, que fue la respuesta segunda respuesta más frecuente, fue la asociada con la alteración en la perfusión cerebral. ¿Ok? La opción D, esto sería muy de enfermedad de Parkinson. La opción D de enfermedad de Parkinson, donde ustedes saben que hay una deficiencia de dopa porque hay alteraciones en la sustancia negra. Entonces, veamos qué opinan. Déjenme borrar aquí estas notas que siempre dejo. Vean, el depósito de beta amiloide es el mecanismo principal de la enfermedad tipo Alzheimer. Y aquí hay pérdida de la memoria y los hallazgos son atrofia cortical y del hipocampo. No es consistente ver infartos subcorticales, ni además que este paciente tenía algo en la clínica muy peculiar. ¿Qué dato, antes de que yo lo vuelva a subir, a ver quién lo recuerda? ¿Qué dato tenía en la clínica que no lo recalqué en rojo, pero que era muy, muy, muy de decir, esto no es de demencia tipo Alzheimer? A ver, déjeme ver el chat. La hemiparesia, tenía marcha, tenía hemiparesia. Entonces, ese es un déficit motor, ¿ok? Ahora, ya dijimos que la pérdida de neuronas dopaminérgicas es el mecanismo de Parkinson. Y la tríada de Parkinson es bradicinesia, temblor, rigidez. Ustedes recuerden que es un temblor asimétrico, un temblor que se escribe como en cuentamonedas, de 4 a 6 Hz. Es lento, no es tan rápido como el temblor esencial cuando voy a presentar un examen que es muy rápido, muy fino y bilateral. Aquí es un temblor asimétrico de 4 a 6 Hz, como el que estoy simulando en este momento. Entonces, eso, esta enfermedad de Parkinson asociado con bradicinesia, lentitud en los movimientos y además rigidez. La acumulación de la proteína tau fosforilada en áreas frontales, eso se ve en la demencia frontotemporal, y aquí lo que predomina son los cambios conductuales y la atrofia frontal. Por eso se llama frontotemporal, conducta a nivel de los lóbulo temporal y a nivel frontal. Recuerden que el frontal es donde inhibimos mucho de nuestros pensamientos, queremos decir muchas cosas y nos aguantamos. Y cuando alguien le dice está desfrontalizado es porque dice las cosas tal como son, sin filtro. Entonces, eso cuando dicen está desfrontalizado, quiere decir que es alguien que tiene algunas características como como coprolalia, decir groserías, señales obscenas, porque está desfrontalizado. Entonces, el mecanismo de la demencia frontotemporal es la acumulación de proteína tau, los depósitos de beta amiloide en demencia tipo Alzheimer y la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra en población con enfermedad de Parkinson. Entonces aquí lo que estamos sospechando es una demencia de carácter vascular. Y esta demencia vascular la estás viendo porque hay lesiones isquémicas en el estudio de imagen que ya por ahí mencionábamos, tenía estas lesiones en las regiones subcorticales y además tenía por ahí una alteración motora de mi parece. ¿Ok?
¿Quién cayó? ¿Quién se fue aquí? No pasa nada. Aquí es donde nos equivocamos y es donde el proceso de crecimiento. Dices, en mi parecia quedé. Entonces, en mi parecia derecha, diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, 152/80, lesiones hipodensas en la imagen. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sigue. Y aquí viene qué puntaje, y esta es una cuestión bastante teórica de una escala que te ayuda precisamente a hacer estos diagnósticos mixtos, diferenciales, y el valor que mencionan la mayoría es un mayor o igual a 7, es la opción D, y la respuesta es entre 5 y 6. Entonces, entre 5 y 6 queda como una demencia mixta, como una demencia que está en un punto intermedio. Entonces, ¿cómo se llama? Escala de isquemia de Hashinsky. Te ayuda a diferenciar entre demencia vascular y otras causas. Y entre 5 y 6, que es un punto intermedio, habla de la probable coexistencia de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. Cuando tú tienes una escala de isquemia de Hashinsky de 7 o más, vean cómo lo que tienes que pensar es en demencia vascular pura. Cuando tengo una condición menor a 4, entonces lo que pienso más es Alzheimer. Y cuando tengo más de 10, la verdad es que este ya no es interpretable. ¿Ok? Entonces el valor entre 5 y 6 es un valor que nos ayuda a pensar en un componente mixto. Y esto sí, de hecho, cuando empecé a cambiar, ya mejor hice un usuario para que pudiéramos, que no se nos repitiera. Vean cómo, por ejemplo, si yo busco escala de Hashinsky, las imágenes, en realidad estos puntos de corte son los que acabamos de mencionar. Ahorita veamos por dónde están algunos de los resultados. Entre 5 y 6 piensas en un componente de carácter mixto. ¿Ok? Ahorita no lo encuentro, pero si no, ahorita les mando o lo busco acá, en la de demencia. Mientras hay alguna duda o pregunta. No, para ver lesiones isquémicas era lo menos complejo. Para ver lesiones isquémicas, Miguel, lo mejor es la resonancia magnética, o sea, pero en el contexto crónico. Ahora, cuando tú quieres ver isquemia en agudo, o sea, la verdad es que tiene secuencias de resonancia magnética específicas, pero casi siempre pedimos un ATAC ante un evento vascular agudo. ¿Para qué? No para ver isquemia, sino para descartar hemorragia. Porque ustedes recuerdan que dentro de las causas de EBC, el 15% aproximadamente son de carácter hemorrágico. Entonces, un paciente que está llegando en un periodo de ventana y que además llega en periodo de ventana y llega con una tomografía de cráneo donde no hay datos de hiperdensidades, es decir, de hemorragia, entonces puede entrar a terapia de reperfusión. ¿Ok? Entonces la resonancia magnética es bastante mejor para lesiones isquémicas en el contexto crónico, particularmente para ver enfermedad de pequeño vaso o llamado también enfermedad multiinfarto o también llamado enfermedad lacunar. Y todas estas son por hipertensión crónica. ¿Ok? Por hipertensión crónica. ¿Ok? De hecho, por ahí creo que habíamos visto una demencia de las GPCs. También viene el tema de la escala de Hashinsky, ya la habíamos buscado por ahí. Vamos a ver por aquí, voy a poner aquí Hashinsky, ahí está, miren. Es recomendable la diferenciación entre demencia vascular, enfermedad de Alzheimer o la coexistencia de dos entidades, la escala de isquemia de Hashinsky. ¿Ya vieron? Y entonces, aquí vamos a ver, una puntuación entre 5 y 6 sugiere coexistencia de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. Déjenme mandarles un screenshot y mandárselos aquí por el chat para que lo tengan nada más listo. Espero ya con esto haberles convencido de que por ahí va la respuesta correcta a este caso. Y en la última pregunta tiene que ver con cuál sería la mejor opción, cuál sería el manejo en este paciente. Y la mayoría del grupo contestó correctamente. Bueno, no estoy seguro si fue correcto. Vamos a ver, la pregunta número 12 la contestó el 44% inhibidores de acetilcolinesterasa. Esto es
más pensando en enfermedad, demencia tipo Alzheimer, pero ante el contexto de una demencia vascular, lo que tienes que hacer es optimizar los factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la respuesta ideal era controlar la cifra de presión arterial. Muy bien, vamos a enviar nuestra calificación y para los que todavía no se sienten muy familiarizados con estos reportes, yo cada vez van a empezar a aparecer mis reportes. ¿Por qué? Porque estoy contestando más. ¿Alguien está ocupando la repetición espaciada del simulador? ¿Quiénes la están activando? A ver, póngame aquí en el chat. Tú, muy bien, Regina. Recuerden aquí, ojo, ¿qué ventaja tiene esto? Y aquí voy a aprovechar a recomendar. Bueno, aquí yo veo mis resultados. Definitivamente aquí nos llevamos 1 hora 13 minutos contestando 12 preguntas porque las vamos analizando. Pero a medida que ustedes vayan contestando, estas métricas se van a ir viendo preciosas. La verdad es que yo aquí tengo poquito utilizando una cuenta específica para este ejercicio de simulación, pero ustedes pueden ir viendo todos los temas que vimos hoy: anemia por deficiencia de hierro, encefalitis, vimos una úlcera péptica perforada y vimos un cuadro de demencia vascular. Al final del día yo estoy contestando conforme contestan como grupo y al final me va a ir dando la pauta de cómo voy contestando. Ok, a ver, vamos a ver, si yo quisiera contestar aquí, recuerden que en el simulador, cuando ustedes, déjenme hacer un poquito más chiquito esto para que no se vea tan grande, ustedes les aparece esto, ¿ok? Y aquí recuerden que pueden pedirle que les manden las que ustedes ya contestaron. Por ejemplo, yo puedo desactivarlo nunca visto y solamente que me seleccione las que ya contesté, que están en un rango de debilidad para mí. O el día de mañana, que entre más vayan contestando, las que les van saliendo bien, ustedes dicen, no, yo solo, hoy quiero aumentarme el ego. Quiero volver a contestar las que ya me han salido bien, pero no es el caso. El caso es contestar en las que andas débil para que de esta manera vayas repitiéndote las que ya me salieron mal. Ejercicio aquí. Yo selecciono las de debilidad y me voy a medicina interna y me aparecen 52 preguntas que he contestado, pero que me salieron mal. ¿Ok? Y de estas 52 preguntas, probablemente tengo algunas del área de nefro, que son las que me han salido peor, y ahí hay 14 preguntas que me han salido mal, y ahí tengo una gran área de oportunidad. Y a lo mejor dices, me han salido mal las de lesión renal aguda, y entonces échame esas de lesión renal aguda que hace un mes me salieron mal, y ahorita las voy a corregir. Y una vez que las vuelvas a analizar y las contestes correctamente, van a pasar en un rango de maestría moderado o a un rango fuerte. ¿Quedó claro? Ok, muy bien. Entonces, en la medida que ustedes contesten ahorita, pueden poner simplemente lo nunca visto y van a ir avanzando, 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 avanzando. ¿Qué propuesta les hago? Pónganse una meta diaria, bloqueen su calendario. Esto ya se los he preguntado varias veces. Pongan un horario del día que ustedes pongan en su calendario simulador. Simulador. De 7 a 8 de la mañana, de 8 a 9, a la hora que ustedes, pero bloqueen su agenda. Y esa hora, ocúpenla para hacer simulación y pueden activar esto. Inclusive pueden hacer el ejercicio tal como cual. Le digo, oye, yo quiero un examen. Y el examen, hasta que no conteste el examen, no me vas a dar retro. Aquí yo le pongo modo práctica porque vamos discutiéndolo a lo largo del ejercicio. Pero exacto, estimado Oscar, tú vas a poder optimizar los puntos débiles porque después vas a ir a seleccionar aquí que solo te avienten las que andas en rango de debilidad, hasta que las vayas pasando a un rango de maestría moderado o un rango fuerte. ¿Ok? Y otro punto igual que ustedes pueden aprovechar es esto, que se llama aprendizaje espaciado del lado derecho. Aquí me va a mandar preguntas que previamente ya contesté. Y entonces me las va a mandar y las contestas. Y conforme las vayas contestando, te las va a ir acomodando de acuerdo a tu maestría, a tus resultados y desempeño. ¿Ok? Ahora, les pregunto aquí también, ¿quiénes ya todos tienen acceso a a las flashcards? ¿Quiénes están ocupando las flashcards? También, esa es otra estrategia bastante cómoda cuando ustedes no quieran hacer un examen tan amplio, tan de análisis y lo que quieran es repasar conocimiento. Recuerden que las flashcards también tienen este mecanismo de aprendizaje espaciado. Entonces, si yo ahorita entro, por ejemplo, a la sección de aprendizaje espaciado, ahorita déjenme nada más mostrárselas rápidamente.
Déjenme proyectarlas para que ustedes también se vayan familiarizando con esto. A ver, aquí estoy abriéndolo, sobre todo nada más igual para incentivarlos. Y hagan sus, aquí está, miren, déjenme proyectarles pantalla antes de que se me vaya todos. Probablemente ya muchos la están ocupando y por lo tanto ya no tienen esto. Miren, aquí por ejemplo, en esta sección de diagnósticos a primera vista tenemos más que nada de imágenes y las estamos ampliando y poco más de 2.200 flashcards. Entonces, inclusive dices, bueno, voy a aventarme unas de nefrología. Aquí está. Y entonces vienen preguntas, ¿qué significa tal? Con acidosis metabólica aumentada. Dices más de 12. Y si esta tú ya te la sabías, pues le pones 5. Nombra dos causas de acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada. Y dices, no, no me la sé. Entonces le pongo 2 o un 1. Y esto se va acomodando para que las que ustedes no se saben, se las vaya repitiendo cada vez más. Y las que estás catalogando como un 4, como un 5, entonces las vaya dejando por mucho más espaciadas. ¿Ok? Ahora, también pueden seleccionarlas para que te diga, oye, házmelas de manera random. Quiero estudiar de manera random y puede ser, aquí me viene, por ejemplo, una que parece de neonatología y entonces viene de una hernia diafragmática y dices, no, pues esta ya me la sé cuatro. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de la apendicectomía laparoscópica sobre la cirugía abierta en apendicitis? Y dices, no, pues menor dolor posoperatorio, menor estancia hospitalaria y recuperación más rápida. Ah, esta ya me la sé, le pongo un 4. Síntoma más común de la disección aórtica. Dice, dolor agudo similar a un desgarro. Dices, también ya me la sé, 4. ¿Qué agentes infecciosos predominan en la neumonía bacteriana según la edad pediátrica, adquirida en la comunidad en menos de 18? Esto está de la GPC de menos de 18 años. Y dices, no, pues es recién nacidos, es Streptococcus galactiae, en lactantes, virus incisional respiratorio y en niños mayores, Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Y dices, no, hasta ya me la sé, le pongo un 5. ¿Ok? Entonces, esta también es una herramienta y si descargan la aplicación en su celular, es bastante cómoda. Créanme que yo inclusive practico con algunas otras que tengo de más que nada de nivel de medicina interna y, por ejemplo aquí tengo algunas de gastro que son de medicina interna, pero estas son ya de un nivel un poquito mayor y tiene que ver con preguntas más del American College of Physicians, pero al final lo que yo les digo es, estas de GPC, estas de Narman Flashcards, son flashcards muy tomadas de guía de práctica clínica y de hecho tienen la referencia de dónde las estamos sacando para que ustedes también tengan la tranquilidad de saber de dónde están y si a lo mejor es una guía de práctica clínica anterior, pues entonces sepan que a lo mejor esa era la respuesta correcta para el 2016, que fue la última GPC, o si hay una GPC más nueva, pues igual la agregaremos en breve. ¿Ok? Bueno, antes de irme, quiero preguntarles con qué se van de la sesión, qué datos, y esto siempre se los pregunto en el chat, qué dato dijimos, mencionamos, dialogamos, que no sabían, se llevan el día de hoy. Compártanlo aquí en el chat porque es una forma de repetir rápidamente. Vimos varios temas, encefalitis viral, vimos por ahí un escenario de un paciente con demencia vascular, con una escala específica que espero que recuerden, con un punto de corte que también espero que recuerden. A ver, tratamiento de úlcera perforada, laparoscopía, nos emplumaron, dirían en nutrición. En realidad, yo hubiese puesto laparotomía, pero según la GPC, laparoscopía siempre y cuando no esté chocado. Si está chocado, sí elijan laparotomía porque sí decía ahí en contraindicación relativa al choque. Aciclovir da nefrotoxicidad y da cristaluria. Bien, que por eso damos tiempos de instalación o de infusión mucho más prolongados y diluidos. Dijeron que el concentrado eritrocitario tiene un 70% de hematocrito, que la escala de Hashinsky entre 5 y 6 es para un componente de coexistencia entre demencia Alzheimer tipo y también vascular. Cuando tenemos un valor de 7 o más, sugiere vascular. Cuando tenemos un valor de 4 o menos, sugiere algo de carácter tipo Alzheimer. ¿Ok? Entonces, 7 o más es una demencia vascular pura, menos de 4 sugiere una demencia tipo Alzheimer. La prueba más específica para anemia ferropénica es la saturación de transferrina. Dijimos qué fármacos dan macrocitosis, dijimos la sidobudina, los 6-mercaptopurina, el Bactrim, el metotrexato,
la satioprina, ¿ok? El tratamiento de criptococosis meningia, Víctor, mencionábamos cuáles. Anfo más fluconazol. Criptococosis meningia, anfo, fluco. Exacto. La corrección de ferropenia antes de la suplementación, esa fue una joya, creo que donde por ahí muchos claudican. ¿Cuánto se considera ferropenia en enfermedad renal crónica? Menos de 30 de saturación de transferrina y una ferritina menor a 500. ¿Ok? El control de hemoglobina en un paciente estable se puede hacer desde los 15 minutos. Cuando vean líquidos cefalorraquídeos con glucosas normales, con leucocitosis a expensas de linfocitos, piensen en algo viral. Glucosa baja en bacterias, normal en viral. Bien, exacto, muy bien. ¿Qué otro dato importante también mencionábamos? Ah, las dosis por kilo, Oscar, perfecto, de eritropoyetina. 50 a 100, 50 a 150 unidades por kilo dosis de eritropoyetina. Y no olvidar, Oscar, que siempre tienes que administrar primero la corrección de la ferropenia y antes de administrar el agente estimulante de eritropoyetina. ¿Ok? Primero corriges la ferropenia y después das el agente estimulante de eritropoyetina. ¿Qué más? ¿Es todo? Muy bien. Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles el hecho de que se hayan conectado el día de hoy. Saben que siempre están invitados. 6:30 a 8 nos vamos a sentar aquí hasta Lenar. Bueno, cuando entremos en el intensivo ya no, porque es de 5 a 9. Pero de aquí todo hasta julio vamos a estar discutiendo, al menos con un servidor, sesiones, casos clínicos de 6:30 a 8 de la noche. Siempre van a estar invitados. Por ahí nada más quiero preguntarles algo. ¿Les es cómodo que por alguna situación, luego cuidamos mucho ya la liga de Zoom, que se los mandemos por un WhatsApp personal, donde les digan nada más dale clic y abre el Zoom? ¿Les es útil? ¿Les es o no les agrada la idea? Porque también cualquiera podría decir, doctor, déjeme mandarme WhatsApp porque lo bloqueo. Ok, entonces, sobre todo porque encontramos una forma de que, para tratar de que ustedes no fallen, que eso es lo que quiero, también por eso hoy vimos un poquito más, em, les mandamos un mensajito de WhatsApp con el link para que nada más le den clic, ¿vale? Entonces, si están de acuerdo, ya, si alguien está de acuerdo, no le gusta, nada más que nos escriba, a mí no me mandes y dejamos de mandárselos. Pero lo que queremos es tratar de que ustedes tengan a la mano la liga para que de esta manera ustedes no puedan, no dejen de entrar a las sesiones que siempre son de 6:30 a 8. De todas maneras, recuerden que en el library ustedes pueden encontrar siempre el link de Zoom para entrar a esta sesión de 6:30 a 8. ¿Ok? Estas sesiones las estamos grabando y las estamos subiendo también al apartado de demo que todos tienen. Ahí están estas sesiones de simulación, ahí las estamos subiendo, precisamente para que si quieren ver cómo analizamos el caso en el simulador y practicar, puedan entrar ahí. ¿Ok? Ah, qué bueno, Ivana. Qué gusto saber que te gustó. Pues 6:30 a 8 cada lunes. ¿Ok? Les mando un fuerte abrazo. Gracias por conectarse. Duerman bien, descansen bien, salgan a caminar, tengan una rutina lo más saludable posible, en todos los sentidos. Este de verdad que yo creo que es de los mejores consejos que creo comparto, porque están tan apresurados por querer avanzar, avanzar, avanzar que en realidad, que en realidad están bloqueados. Entonces, a veces están ahí dándole mucho tiempo, macheteándole, dirían en mi tierra, y la verdad es que no están teniendo el desempeño que merecen porque no están durmiendo bien, no están descansando bien, no están haciendo ejercicio. Entonces, hay muchas estrategias, cada quien se conoce bien. Yo les he compartido más de una vez y no estaré, nunca me cansaré de decirlo. Algo que a mí me ha ayudado muchísimo, se lo digo todo así de corazón, 10 minutos al día de meditación. De verdad no tienen idea porque traigo la cabeza siempre llena de muchas cosas y cuando llego aquí a su casa por las tardes, me tomo un espacio de 10 minutos, pueden ocupar una aplicación, yo ocupo Headspace y 10 minutos. Y esos 10 minutos son como mi desconexión total y la verdad me ayuda muchísimo, pero eso es para mí y sé que mucha gente lo hace y hay referencias bibliográficas que sugieren que la meditación mejora muchas cosas. No me voy a entrar en detalles, pero al final pruébenlo. Y si les es útil,
¿Por qué no hacerlo? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo dormir, Oscar? Yo por lo menos les diría que no menos de 6 horas, no menos. Y eso que estoy siendo súper flexible, pero si puedes llegar a dormir 7 horas, por favor, duerme 7 horas y tengo una rutina. ¿Ok? Tengo una rutina. Eso es algo que va a ser muy valioso en los siguientes meses. Porque si no tienes una rutina en este momento, te va a agarrar desprevenido el estrés del NENAM y entonces podemos no tener el desempeño que merecemos. ¿Ok? Noten, va a ir aumentando muchísimo el estrés en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Entonces, en la medida que ustedes tengan la mejor rutina de ejercicio, de sueño, de alimentación, están preparados. Siempre les menciono que busquen ser como un atleta de alto rendimiento que se está preparando para las Olimpiadas. Llega física y mentalmente en las mejores condiciones posibles. ¿Hecho? Muy bien. Pues gracias por conectarse. Les mando un fuerte abrazo. Esta sesión, martes, jueves, sesión de pediatría. No se las pierdan los alumnos del curso regular con la doctora Irlanda Campos y el doctor Enrique Carvajal, que saben que son super tops. ¿Ok? Ok, perfecto. Que pasen muy buenas noches. Hasta pronto.